Yo quiero contarles mi mirada sobre lo que le está pasando y entiendo le va a pasar a la agricultura en el futuro. Es simplemente eso, es una visión, una mirada, y lo que pretendo es dejarlos pensando. Ese es mi plan para hoy. Yo pienso que la agricultura y los agricultores están hoy en día recalculando, como el GPS. Estamos recalculando el destino y estamos recalculando el camino. Y tengo varias razones para pensar en esto que se las quiero compartir de ahora en adelante, ¿no? Creo que hay al menos tres forzantes que están llevando a este recálculo. En primer lugar, la humanidad sigue creciendo sin parar, ¿no? Evoluciona. Y en esa evolución crece y cambia la demanda que la humanidad hace para la agricultura. Y entonces eso obliga en parte a este recálculo. Por otro lado, yo veo que los sistemas agropecuarios actuales, agrícolas actuales, van mostrando algunos indicadores de agotamiento. Las cosas tal como las venimos haciendo empiezan a no dar los mismos resultados que venían dando o que nosotros esperamos. Y este es un segundo forzante del recálculo. Y en tercer lugar, entiendo, tal como pasó en otros ámbitos de la vida, las tecnologías irrumpen y nos obligan a cambiar algunas cosas, a cambiar para bien algunas cosas. Y entonces la irrupción de la tecnología, entiendo, es el tercer forzante de este recálculo. Quiero ahora compartirles algún detalle más y algunos datos sobre cada una de estas forzantes, para que puedan ver por qué yo pienso que estamos viviendo este proceso de recálculo. En primer lugar, algo muy conocido, que seguramente lo han escuchado muchas veces, pero como decía, la humanidad no para de crecer y con ese crecimiento aumenta la demanda, ese crecimiento poblacional lleva a que se aumente la demanda, pero también a que vaya cambiando el tipo de demanda que la sociedad tiene o que la humanidad tiene para con la agricultura. Quiero mostrarles, y es lo que muestra esa figura que está ahí, unos datos de un paper que leí recientemente que para mí muestran muy nítidamente esto. Esa figura que está ahí muestra cómo cambió desde 1980 hasta hace unos poquitos años el consumo per cápita a nivel global de 14 cereales y oleaginosas. La particularidad que tiene esa figura es que no incluye ni a China, y sí el resto de los países del mundo, ni el uso de esos cereales y oleaginosas en biocombustibles. Y lo que se muestra básicamente es que no ha cambiado mucho el uso per cápita de esos cereales y oleaginosas en este periodo. Ahora, lo que hicieron estos investigadores es hacer lo mismo, incluyendo China y su población, e incluyendo el uso de estos cereales y oleaginosas en biocombustibles. Cuando lo vemos así, la foto es totalmente distinta. Fíjense cómo, principalmente a partir del año 2000, aumenta notablemente el uso de estos cereales y oleaginosas per cápita, fundamentalmente por la evolución de la población de China y también, y no menor, por la gran cantidad de estos cereales y oleaginosas que empezaron a usarse para la producción de biocombustibles. Hoy, en muchos países importantes como Estados Unidos o países de la Unión Europea, Argentina y principalmente Brasil, más del 10% y en algunos casos hasta el 30% del combustible que usamos en nuestro uso cotidiano viene de biocombustibles. En segundo lugar, no solamente la demanda aumenta y eso lo entiendo como que el destino al que vamos está más lejos, sino que también la demanda cambia. Y esto lo entiendo como que cambia el destino, ya no vamos exactamente al mismo lugar, vamos a un lugar que está un poco más lejos, como decía antes, y ubicado un poquito distinto. Esto que está ahí es una foto que tuve la chance de sacar hace un año y pico atrás, cuando todavía se podía viajar, en Londres. Quien ha tenido la chance de viajar, principalmente a algunos de los países desarrollados, seguramente notó en el último tiempo que hay un auge de sitios en donde se ofrece comida orgánica o comida natural,
Este es uno de ellos en particular y uno puede encontrar de estos casi uno por cuadra. Creo que esto, en última instancia, lo que refleja es un cambio en los hábitos de consumo de los nuestros como humanidad. Fíjense en datos. Lo que muestra este papers, que ya tiene unos 3 o 4 años, en una revista muy prestigiosa, es cómo evolucionó el mercado total de orgánicos en el mundo. Fíjense que no paró de aumentar. Y si uno mira los datos de los últimos años, porque esto llega solo hasta 2013, sigue aumentando y hoy está en el orden de los 100.000 millones de dólares. Y todo ese aumento viene principalmente por lo que pasa en Europa y en Norteamérica, sitios o regiones con países altamente desarrollados. Entonces ya no hay solo una mayor demanda de países emergentes que crecen mucho poblacionalmente, sino que hay demanda de productos distintos. Se segmenta más que nunca la demanda de la humanidad para con la agricultura. Y yo creo que esto pasa, esto del destino distinto por una demanda distinta, por dos cosas a las cuales voy a volver después. Una es que los hábitos de la humanidad cambian, hábitos de consumo de alimentos, hay una tendencia a consumos de alimentos más saludables, y por otro lado, que ciertos segmentos o sectores de la sociedad con mayor poder adquisitivo empiezan a valorar y estar dispuestos a pagar por alimentos producidos de manera distinta, con un cuidado al ambiente. Ahora bien, dije de un destino un poco más lejos y un poco distinto. ¿Cuáles son los caminos para ese destino un poco más lejos y un poco distinto? Uno básicamente, con una mirada reduccionista, puede pensar, bueno, para producir más y un poco distinto, puedo expandir el área agrícola, por un lado, o puedo mejorar la productividad, mejorar los rendimientos. Ese mapa que está ahí, que es de la FAO, muestra el potencial de expansión del área cultivable en distintos países del mundo. Como ustedes verán, hay regiones, y ahí nosotros, Argentina, Paraguay, Uruguay, aparecemos en verde. Son aquellas regiones en donde todavía queda un área considerable para poder expandir la producción. Eso después, cuando uno lo mira en detalle, tiene sus limitaciones, pero con una mirada muy macro, como hace la FAO acá, todavía hay algunos lugares en el mundo, África es otro, en donde hay un potencial razonable de expansión del área agrícola. Sin embargo, en países que hoy producen mucho, como Estados Unidos, Brasil, Australia, hay realmente muy pocas chances de expandirse. Y si uno hace el promedio a nivel global, que lo pueden encontrar en este trabajo de la FAO, en última instancia, el promedio general indica que podríamos aumentar solamente un 25% del área cultivable, que no es poco, pero que no es suficiente para lo que se proyecta será la evolución de la humanidad. Sí, por otro lado, y este es otro de los caminos posibles, hay todavía una gran brecha, una gran diferencia entre los rindes que hoy sacamos y los que potencialmente podríamos sacar con todas las herramientas que tenemos hoy. Eso que está ahí muestra la brecha de rendimientos entre lo que hoy sacamos y lo que potencialmente podríamos sacar en secano. Los numeritos en negro son a nivel global, y los numeritos en blancos más grandes con la bandera uruguaya son para Uruguay. Abajo tienen la web en donde pueden mirar esto, que es un proyecto súper profesional e interesante. Básicamente lo que vemos, tanto a nivel de Uruguay como a nivel global, que hay un bache muy grande todavía. Se pueden aumentar mucho los rendimientos que hoy estamos sacando simplemente haciendo mejor manejo, haciendo manejo más preciso, sacándole todo el potencial que tenemos, todo el potencial a la genética que tenemos. Entonces pareciera, y hay bastante consenso en el mundo académico de esto, que los mayores aumentos van a venir por el camino de aumentar la productividad y el rendimiento y no tanto de expandir el área agrícola. En este recalculando y definiendo el camino para llegar a ese lugar un poquito más lejos y un poquito distinto, aparecen restricciones también. Pareciera que no podemos tomar cualquier camino. Y una de las que para mí más importante es restricción, es la que viene de los reclamos que nos hace la sociedad. La sociedad más que nunca está reclamando que tomemos el camino más seguro en términos del impacto en la salud y del ambiente. Esto que está acá es solamente un ejemplo.
Es un mapa que pueden encontrar en la web, ahí tienen el link, en donde se detallan los conflictos ambientales relacionados a temas agropecuarios en los últimos años. Y están solamente acá los más notables, que podrán ver ahí en nuestra región un conflicto muy fuerte que hubo en Córdoba, los conflictos con las pasteras que tuvimos tiempo atrás en Argentina y Uruguay, y otros tantos que aparecen en el resto del mundo. Esto es solamente un ejemplo. Hay una conflictividad creciente resultante de que la sociedad demanda, con razón o sin razón, eso habrá que verlo, que cambiemos las formas de producir, y mientras tanto nosotros no logramos o no respondemos en la medida de lo que nos piden. Yo pienso que la sociedad se expresa, como siempre, en 3 niveles en este sentido. Este es uno, el conflicto, el menos evolucionado, si quieren, el más primitivo, una conflictividad creciente, y por lo menos en Argentina hay casi un conflicto por departamento agrícola que existe, que son casi 300. La otra manera en que se está expresando la sociedad es vía las normativas. Hay en el mundo, y en Argentina porque conozco más, cada vez más legislación que restringe o regula la forma en que llevamos adelante alguna de nuestras actividades agropecuarias en relación a su impacto sobre el ambiente. Y yo preveo que eso va a ser cada vez más, va a haber cada vez más normativas que acoten o restrinjan o regulen la manera en que llevamos adelante la producción. Y en última instancia, y posiblemente la más evolucionada, como sociedad también nos expresamos vía los mercados. Los mercados no son ni más ni menos que resultado de las decisiones que tomamos como individuos. Nada más social que lo que le pasa a un mercado. Y la sociedad empieza a valorar, como ya lo decía antes, productos de origen agropecuario que se producen con procesos que respetan el ambiente, ¿no? Y empieza a ser común esto de ver en envases de productos agropecuarios, agroalimentarios, la huella de carbono o algún otro indicador que muestra en qué medida ese producto que el consumidor está por comprar impacta o no en el ambiente. Como parte de este recalculando también y definiendo qué caminos tomamos para llegar a ese destino un poquito más lejos y un poco distinto, está el hecho no solamente de las limitaciones que nos impone la sociedad, sino también de que pareciera que el camino por el que veníamos, el camino actual, se está rompiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los sistemas muestran síntomas de agotamiento, como lo decía al principio. Eso que está ahí es solo un ejemplo, seguramente lo han visto y lo viven día a día. Así como muestra esa figura, aumentaron las malezas tolerantes y resistentes en los últimos años. Hay más de 400 especies y biotipos hoy resistentes a todo tipo de principios activos. Y eso no es ni más ni menos que la reacción de la naturaleza a la forma en que vinimos haciendo las cosas. Y eso nos lleva ni más ni menos a que aumenten los costos, a que usemos más fitosanitarios con el impacto que eso tiene en el ambiente y por lo tanto a que debamos repensar si realmente ese es el camino o no. Como otro ejemplo, y esto es para Argentina, arrancando por un mea culpa, digamos, por eso muestro lo de Argentina, la manera en que hemos llevado adelante la agricultura en el último tiempo, y eso es lo que muestra este mapa, ha afectado nuestras reservas de nutrientes y nuestros niveles de carbono en el suelo, con las implicancias que eso tiene. Eso también es un síntoma, desde mi punto de vista, de que el modelo actual, tal como lo planteamos, probablemente no sea todo lo sostenible que necesitamos, y por eso hago la analogía de que el camino actual pareciera estar rompiéndose. Creo que la buena noticia es que como agricultores siempre estamos en movimiento buscando superarnos y solucionar cualquier problema que nos aparece. Esa foto muestra un cultivo de cobertura siendo rolado. Entiendo que en Uruguay también, al igual que en Argentina, están avanzando mucho en este sentido. De hecho, muchos de los avances que hay en Argentina vienen de la mano de Gerba Piñero, un talento que importamos desde Uruguay. Y creo que acá hay un recálculo, hay un intento de resolver algunos de los problemas que nos aparecen, ¿no? Vía los cultivos de cobertura estamos descubriendo que incorporamos carbono al suelo y eso es muy positivo
no solamente por el suelo, sino por el secuestro de carbono. Pero lo que yo pienso es que esto no va a ser suficiente. Es necesario y va a tener un impacto positivo, pero con esto solo no va a alcanzar, es lo que pienso. Y entonces ahí viene el otro camino, ¿no? El camino más promisorio para mí. ¿Y cuál es? El camino de las tecnologías. El camino principalmente de las tecnologías digitales. Y esa foto está ahí por lo siguiente, quiero ilustrarles un concepto. La tecnología cambió absolutamente nuestras vidas en los últimos 10 o 15 años, rotundamente. Como está ahí, no podía poner otro ejemplo que no sea Leo Messi. Pasamos en poquitos años, si uno lo mira en perspectiva, de la era del autógrafo a la era de la selfie. Y eso, a simple vista, parece una pavada, pero tiene tremendas implicancias, ¿no? Con una selfie capturo muchísima más información que con un autógrafo, la puedo compartir, puedo aprender mucho más rápido porque hay mucha más información y más compartida, y eso causa una revolución. Sin embargo, yo creo que las tecnologías, y principalmente las tecnologías digitales, han cambiado mucho más nuestra vida cotidiana que la agricultura va un paso atrás en ese sentido. Y esta figura lo muestra en algún punto. Está medio difícil de leer, no hace falta que vean el detalle, yo les voy a contar. Esto es un estudio que hace la consultora McKinsey, que es una consultora súper importante a nivel global, sobre el nivel de digitalización de distintos sectores productivos y distintos sectores de la economía. Las filas muestran distintos sectores, por ejemplo, el sector de la salud, el sector de la construcción, de los seguros, y las columnas muestran distintos procesos para esos sectores, ¿no? Procesos de la producción y de la comercialización de esos sectores. Y cuanto más verde, más digitalizado está ese proceso en ese sector, cuanto más rojo, menos. Bueno, ¿dónde está el agro en esta foto? Al fin de la tabla, con rojo en todos sus frentes, digamos, ¿no? Esto es una mirada muy general que hace esta consultora, muy seria, pero muy general. Si uno escarba en detalle, podría argumentar algunas cosas, pero lo cierto es, y si ustedes piensan en sí mismos cuán digitalizado está, que seguramente no esté muy lejos de la realidad, este bajo nivel de digitalización que se reporta aquí. Y aparece como una paradoja desde mi punto de vista acá. ¿Cuál es la paradoja? La paradoja de que hay una ola de nuevas tecnologías, principalmente digitales, y sin embargo hay un muy bajo uso. Les cuento, esta diapositiva lo que muestra es un mapeo que hicimos con el área de innovación de CREA Argentina, en donde ven más de 200 nuevas tecnologías digitales, ¿no? Muchas de ellas de origen argentino, otras no, la mayoría de origen local, porque pusimos el foco en las de origen argentino. Bueno, oferta de tecnologías, principalmente digitales, sobra. Sin embargo, cuando uno va al detalle de cada una de estas, la más exitosa que uno pueda encontrar en toda esta paleta no penetra en más del 10% del área de los productores argentinos. ¿Cuál es la paradoja para mí entonces? Que nunca tuvimos antes tantas tecnologías digitales, pero que sin embargo la adopción todavía es muy baja. Le estamos sacando muy poco jugo todavía a la paleta de tecnología que tenemos disponible. Y para ofrecer un poquitito más de detalle de eso, se ve muy poco también, pero les cuento, esta es una figura que muestra el nivel de adopción de distintas tecnologías de última generación, la mayoría digitales, en el agro argentino. Yo voy a señalar solo algunas. Fíjense, las que marqué con rojo son dosificación variable, sensores para malezas, plataformas web de gestión de datos de información y demás. Todas las que marqué en rojo, que son como los sinónimos de la agricultura digital, tienen un nivel de adopción que es menor al 40%, incluso en 2018, que son las barras verdes, 2013 son las barras naranjas. Y con una salvedad, esta encuesta la hizo INTA, nuestro Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, por mail y asesores, o sea que es un segmento de la población muy sofisticado.
lo que le pasa al promedio al agricultor argentino seguramente es mucho menor que esto. O sea, la foto es mucho peor. Y de hecho nuestro Censo Nacional Agropecuario 2018 muestra que el nivel de adopción de la agricultura de precisión como uno de los indicadores de la agricultura digital está menor al 20%. Entonces, simplemente esto quería mostrarles como dato, que el camino promisorio, el más promisorio desde mi punto de vista, de las nuevas tecnologías digitales, tiene un gran potencial, pero hoy no le estamos sacando todo el jugo. Y para terminar, lo más importante, ¿no? Las tecnologías digitales y la digitalización de la agricultura, si bien, como decía antes, son una gran promesa para mejorar la productividad y la eficiencia, yo creo que son más promisorias todavía para conectar la oferta y la demanda. ¿Y qué significa esto? Esto significa ni más ni menos que la transformación digital, la posibilidad de entender en tiempo real, sobre la base de tecnologías, qué es lo que el consumidor quiere, valora, no valora, y en función de eso, reacomodar o reajustar nuestras cadenas de producción o nuestras cadenas de valor para enfocarlas 100% en el cliente. Yo creo que los productores siempre estuvimos muy enfocados, como vendíamos commodities, en la oferta, en ofertar todo lo que podamos. Y nunca mirábamos qué era lo que quería la demanda. Creo que eso no va a ser así en el futuro. Y creo que las tecnologías van a ser clave para eso. Eso, básicamente, significa una nueva cultura, una cultura enfocada en las necesidades e intereses del cliente. Y esa transformación de la cultura, o ese cambio de cultura, es justamente lo que implica la transformación digital, que como concepto es mucho más profundo todavía que la digitalización. La digitalización es incorporar una tecnología digital, pasar de hacer de manera digital algunos procesos que antes hacíamos analógicos. La transformación digital es mucho más que eso. Y esta foto estaba acá solamente de modo ilustrativo. Se me ocurrió buscar en Alibaba, que es un marketplace, el más importante de China, si podía comprar bife uruguayo, y encontré que podía. Pareciera que al por mayor, pero fíjense lo que significa eso. Solamente un ejemplo. Bueno, para terminar y no hacerla mucho más larga, como les decía, yo pienso que la agricultura está en un proceso de recálculo, que tenemos que transitar a la brevedad y después ajustar los cinturones y acelerar. Y entonces, para que no quede en el aire, quería ofrecerles algunas ideas, como productor que soy también en el norte de la provincia de Buenos Aires, sobre lo que yo haría en función de todo lo que les conté, pensándome desde la demanda y también pensándome desde la producción. ¿Yo qué haría? Yo prestaría mucha atención a cómo evoluciona el cliente, la demanda, la humanidad y sus intereses y valoraciones, ¿no? Por eso puse ahí anticipar y entender continuamente al cliente, y las tecnologías digitales nos van a dar una herramienta única para eso. Yo creo que también es indispensable que ya hoy veamos cómo adaptamos lo que hacemos, nuestra gestión física y económica, para, número uno, ajustarnos a la ley, no es menor. Número dos, a lo que nos piden los mercados, por ejemplo, las regulaciones que están teniendo los mercados europeos, me contaba Marcelo, respecto a herbicidas a usar en la colza, y para incorporar buenas prácticas. Esto o lo hacemos porque queremos o nos van a obligar a que lo hagamos. Y número tres, y para mí no menor, es involucrarnos como productores y técnicos para llevar información a los decisores. Yo creo que en relación a las cuestiones ambientales, las normativas van a ser cada vez mayores, y es indispensable que quienes toman las decisiones políticas lo hagan sobre la base de buena información y entendiendo bien todas las problemáticas que tiene el productor agropecuario. Nadie mejor que ustedes para contarles eso. Y desde la producción, yo lo que haría es esto. Me pondría el chip como productor de cómo puedo transitar un proceso de intensificación tecnológica. ¿Para qué? O sea, esto significa básicamente incorporar toda la tecnología que se pueda, para liderar por costo y para liderar por bajo impacto. Hacia ahí me parece que tenemos que ir. Liderar por costo porque
sigue habiendo todavía un montón de espacio para los commodities. Y si yo vendo commodity y no defino precio, lo que tengo que hacer es liderar por costo. Y por otro lado, liderar por bajo impacto, porque pienso que la sociedad lo va a valorar cada vez más, en términos económicos, que se van a ir desarrollando mercados en ese sentido y que entonces está bueno liderar por impacto. Y a su vez, y asociado a lo anterior, buscar nichos para desarrollar nuevos negocios que sumen valor, negocios que evolucionan desde el producir y vender commodities al producir y vender quizás los mismos productos, pero hechos con procesos distintos que me permiten obtener un mayor valor. Bueno, espero haber sido lo suficientemente claro y concreto. Para mí fue un placer compartir esta mirada con ustedes. Es solamente una mirada más. Como decía al principio, lo único que pretendo es ayudarlos a pensar y quedo abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchísimas gracias.